hablemos de economía y pandemia. ¿De dónde saldrán los recursos para atender la pandemia? Podría sonar a temerario la afirmación de que el coronavirus, la COVID-19, es un problema económico. Nos atrevemos a decir esto porque la atención sanitaria requiere de insumos, de unos costos que hay que cubrir y que en este momento no se ve claro de dónde saldrán los recursos. Nicolás Maduro, a la hora de justificar la ley antibloqueo, indicó que en los últimos 6 años cayó el ingreso en divisas de 56.000 millones de dólares a 477 a septiembre de 2020. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída de 25% del Producto Interno Bruto venezolano, entendiendo como el PIB la capacidad que tiene una economía de generar bienes y servicios. Por su parte, los empresarios venezolanos agremiados en Consecomercio y en Fedecámaras proyectan una contracción de la economía de más de 30%. Es decir, que hay un escenario complicado con la economía venezolana. Hay quienes señalan que en los últimos años la contracción económica es de alrededor del 75% del Producto Interno Bruto venezolano. Entonces, debemos imaginarnos a un hombre de 2 metros que ahora mide medio metro. Es decir, la economía venezolana se ha vuelto enana y no hay músculo suficiente dentro del aparato productivo para generar todos los bienes y servicios, como ya lo dijimos, que nos permitan atender las necesidades de la población, sobre todo con un parque industrial que, según las cifras de Conindustria, apenas opera con el 25% de su capacidad instalada. ¿De dónde saldrán estos recursos? Francisco Rodríguez, economista, señala que se requieren alrededor de 5.000 millones de dólares para atender la pandemia durante 2020. Y esa cifra es exactamente la que pidió Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional. Esos recursos están allí, pero no fluyen, porque el Fondo Monetario Internacional no está claro quién es el presidente de Venezuela. No sabe si es Maduro o si es Guaidó y por lo tanto, entonces no le dan el visto bueno a ninguna solicitud que se haga desde Venezuela para los créditos de financiamiento rápido que ellos tienen previsto dentro de su ordenamiento. El economista Víctor Álvarez, exministro del presidente Chávez, también ha hecho sus investigaciones y coincide con el propio Francisco Rodríguez en que existen alrededor de 21.000 millones de dólares que posee la República o sus empresas en el exterior y que no pueden ser utilizados debido a la polarización, al conflicto político que existe en Venezuela. Estos dos economistas indican que con recursos propios, Venezuela no tendría que acudir ni al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Interamericano de Desarrollo, ni a la CAF, ni al Banco Mundial para conseguir los recursos que de inmediato se requieren para atender las necesidades fundamentales de la población venezolana. Sin embargo, la disputa política lo impide. Hacen referencia a los ya famosos 1.000 millones de dólares en litigio en cortes británicas. También hacen referencia al flujo de caja de Citgo, que tiene disponible cerca de 1.400 millones de dólares. Estas dos cifras serían solamente la mitad de los recursos que se proyectan, se requieran para atender la pandemia este año. ¿Qué se cubre con este plan? Dentro de las propuestas están $100 mensuales para las familias más vulnerables económicamente, los que les permitirían cubrir sus necesidades y exponerse a salir sin las medidas de bioseguridad para tratar de vivir al día. Con estos recursos se garantizaría el consumo de este sector de la población y se podría mover la economía, entre otras cosas. Además de esos 5.000 millones
de dólares también garantizarían las importaciones que cubrirían los déficits internos, porque nuestra economía y nuestro aparato económico está casi que detenido. ¿Qué se requiere para ello? Un acuerdo político que las élites en disputa, que la polarización no ha permitido, y pareciera que la clase política sigue de espaldas a las necesidades de la gente. Pero no solo es dinero fresco que se requeriría para estimular el consumo o también para generar las importaciones de las que acabamos de hablar. Se requieren también algunas condiciones para que los empresarios operen. Los gremios que ya hemos nombrado han dicho que se requieren estímulos fiscales y dispensas tributarias que le permitan a los empresarios acomodar sus flujos de caja dentro de la emergencia de la pandemia. Y por ejemplo, el tema de la declaración mensual del IVA es una de las cosas que los comerciantes, que la Cámara de Comercio de Caracas ha venido solicitando al gobierno nacional. Decimos que el tema de la pandemia es económico porque si ciertamente el tema sanitario se afronta con rigor médico, manejo de las variables epidemiológicas, hay unos insumos que hay que comprar y tienen que pagarse y valen dinero. Todos los esfuerzos científicos van a naufragar si los países no tienen los recursos, el dinero constante y sonante para financiar todo lo que se tenga que ver con los gastos que tienen que vincularse al tema sanitario. ¿De dónde van a salir los recursos en Venezuela? No lo sabemos todavía, y menos se proyecta esto con una ley antibloqueo que establece la confidencialidad del manejo económico. No tenemos bolas de cristal para ver el futuro y más allá. Solo nos quedan los pies planos para pisar tierra y seguir analizando la coyuntura venezolana, tanto en lo sanitario, como en lo económico, como en lo político. Gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.